Bueno, empezó por lo último. Eh, lo que yo apunto con esa frase es a los proyectos globales que este sistema, esta modernidad capitalista occidental como proyecto civilizatorio y como sistema imperialista mundial tiene desde el primer día de su fundación. Fíjate que en un primer momento, siglo XV-XVI, con la conquista de Al-Ándalus y luego la conquista de Via Yala, tenemos como el lema que acompaña la expansión colonial, el saqueo, la conquista, el genocidio, el cristianízate o te mato. Fíjate que siempre los imperialistas vienen con retóricas seductoras, como siempre vienen justificando de manera altruista lo que no es otra cosa que saqueo y genocidio, explotación, dominación. Y claro, en un primer momento venían con el lema de salvar almas. Vamos a salvar almas. O sea, todo esto son fake news, ¿no? Porque en realidad están disfrazando lo que es una política diabólica de destrucción y de muerte con una retórica que suene bonita. Y por eso un primer momento era el cristianismo te mato. Venimos a evangelizar, venimos a salvar almas, etcétera. Bueno, y con ese lema mataron a millones de seres humanos. Con ese lema del cristianismo te mato en la expansión colonial europea, que no comenzó con la expansión a Yala, sino que comienza con la conquista del Ándalus. Entonces, y yo insisto mucho en eso porque Al-Ándalus, la conquista del Ándalus fue el laboratorio de las estrategias de dominación colonial a nivel mundial. O sea, los métodos de conquista que ensayaron en la conquista del Ándalus son los métodos que se llevan al resto del mundo hasta el día de hoy. Y claro, tengo videos, artículos elaborando ese punto, pero llamo la atención a eso porque la conquista del Andaluz no es una anécdota en la historia, es que la expansión colonial en la península ibérica de parte de la corona aragonesa y castellana que estaban en la alianza en la expansión colonial hacia la conquista de esa parte de la civilización musulmana en territorio peninsular que se llamaba Al-Ándalus. Los métodos de conquista que usaron ahí fueron los que se llevaron a otras partes del mundo. Y claro, comienzan con el cristianismo totemato, que lo implementa en la conquista al Ándalus y en la conquista de Viayala. Y en ese proceso, como hay un racismo que es constitutivo a este sistema civilizatorio, pues ellos saben mejor que tú qué es lo mejor para ti. Y entonces el lema era cristianízate, y si no te quieres cristianizar porque quieres mantener esas espiritualidades diabólicas, paganas, etcétera, pues entonces para salvar tu alma de tu barbarie, pues te matamos. Bien, o sea, hay una lógica genocida, tautológica, ¿no? Yo vengo a salvar tu alma vía la cristianización. Si tú resistes la imposición de la cristiandad en tu territorio, entonces yo estoy autorizado a matarte para salvar tu alma de tu barbarie. Tú eres un bárbaro que hay que cristianizar y tú estás resistiendo, entonces, por tanto, hay que imponértelo por la fuerza. Y si sigues resistiendo, bueno, pues entonces va a haber que matarte. Y ahí vino millones de seres humanos asesinados en el siglo XV-XVI bajo ese lema. Luego saltamos al siglo XIX y Curiosamente, solo un dato, Ramón, curiosamente, cuando analizas las culturas que enfrentan a las que dicen bárbaras, como ahora las que dicen terroristas, son culturas mucho más humanistas, mucho más avanzadas civilizatoriamente y son culturas no de muerte como las de ellos. Ni lo eran muchas de la Vía Yala, ni lo era, por supuesto, la cultura avanzadísima para la época del mundo árabe, culturalmente era muy superior a esa medieval de Occidente, pero bueno. sí, era muy superior y además muy inclusivo porque en los territorios de Al-Ándalus se coexistían cristianos, judíos, musulmanes.
O sea, era autoridad política musulmana, pero con una amplitud de respeto a los derechos de todo el mundo en el territorio, contrario a la cristiandad que venía con el cristianismo totenato. O sea, para poder quedarte en el territorio te tenías que convertir forzosamente, si no te mataban, si no te ponían en las manos de la Inquisición, que te torturaba hasta la muerte. Entonces, esos métodos de conquista, de violencia, están desde el primer día. Entonces, desde el primer día de la expansión colonial europea. Y fíjate que incluso el colonialismo de población que vemos hoy en Palestina, el colonialismo de población moderno empezó en la conquista de Al-Ándalus. O sea, lo que hicieron fue llegar a los territorios de Al-Ándalus, sacar a la gente por la fuerza de sus viviendas, de sus territorios, y ocuparlas con familias cristianas que venían del norte de la península. Entonces, en esa conquista es el primer momento de lo que se conoce en inglés como el settler colonialism, la forma moderna del colonialismo de población, que está fuertemente asociado con genocidio. No hay colonialismo de población sin genocidio, insisto, porque el propósito del colonizador es quedarse con las tierras, las viviendas, las propiedades, todo de los colonizados. No les interesa tanto explotar la mano de obra como quedarse con todo lo que tiene el colonizado y ocupar sus tierras, con familias de colonos. Eso es lo que vemos en Palestina hoy. Y eso lo hemos visto a través de los últimos 500 años en muchos lugares del mundo donde se ha practicado este colonialismo de población, que siempre está asociado con genocidio, porque vienen a matar al que se encuentren de frente, porque lo que quieren es sacar del territorio a los pueblos originarios del territorio. Entonces, eso pasó en Al-Ándalus y ese método de conquista se lo han llevado a otras partes del mundo, hasta el día de hoy en Palestina. Entonces, luego, en el siglo XIX, fuimos al civilízate o te mato. Entonces, en el siglo XIX era el tema de la civilización y el progreso. Entonces, y el cientificismo positivista de la época, que iban por el mundo predicando civilízate o te mato. O sea, yo vengo a traer progreso, a traer ciencia, a traer, y tú con tus supersticiones, con tu conocimiento inferior al mío, ¿no? Porque había un racismo epistémico, a pesar de que esas civilizaciones esplendorosas eran de lejos mucho más avanzadas de lo que fue la Europa medieval, oscurantista, aislada del mundo, empobrecida, ¿no? A pesar de eso, ellos construyen un relato que es falso, pero es un relato de que ellos son superiores y el resto del mundo son inferiores, y parte de lo que hicieron fue lo que se conoce como extractivismo epistémico. Se roban conocimientos científicos de otras civilizaciones, sobre todo la civilización musulmana, que la tenían de vecina, y entonces reciclan esos conocimientos que produjo la civilización musulmana como si fuera un descubrimiento o un invento de un hombre blanco occidental. La historia de la ciencia, esa disciplina que se encuentra en las universidades occidentalizadas, es una historia falseada, es una historia de supremacismo blanco, porque ponen ahí siempre hombres occidentales como la fuente de la producción y el origen de la ciencia, la filosofía, la historia, todo. Una cosa totalmente falseada, porque sobre todo en la etapa temprana del mundo moderno, casi todos los conocimientos que ellos tenían era a través de apropiaciones, lo que llamo extractivismo epistémico, de los conocimientos científicos de las civilizaciones fuera de Europa. Un ejemplo que te voy a dar que creo que es válido a ese robo epistémico. El otro día me decían que siguen creyendo en los jóvenes en Europa, que por ejemplo Gutenberg es el inventor de la imprenta. La imprenta es algo que realmente ya se había impreso en papel en China, no sé si 1000 años antes, pero muchos. Casi 1000 años antes, 900 años antes. Fíjate, fíjate. Que Gutenberg. Entonces, fíjate que Gutenberg se le atribuye el origen de todo eso, pero fíjate, los chinos ya tenían dinero en papel moneda.
O sea, no es solamente que la imprenta la inventaron ellos y que estaban produciendo papel, libros, etcétera, sino que incluso tenían papel moneda. Europa llega al papel moneda en el prácticamente finales, o sea, el 19 y 20, sobre todo el 20. Entonces, eso es algo ¿verdad? Que parte del extractivismo epistémico y de reciclar mentiras, fake news de la historia, es hacernos creer que todo lo inventó un hombre blanco occidental y que el resto del mundo era una banda de gente inferior con niveles de coeficiencia de inteligencia inferiores al hombre blanco occidental. O sea, todas estas teorías racistas, racialistas que han vendido y con el cual entonces se posicionan ellos como si fueran los seres superiores en el mundo y por tanto, cuando te metes ya en el racismo epistémico, entonces ellos se sienten autorizados a decirte qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para ti. Entonces, como tú eres un inferior a los ojos de ellos, no importa lo que tú digas que es mejor para ti, no importa lo que tú digas de lo que es verdad o qué es realidad, eso es irrelevante para ellos, porque ellos se sienten que saben mejor que tú porque son superiores a ti, desde el punto de vista racial y desde el punto de vista del racismo epistémico. Entonces, ellos son superiores también en la producción de conocimiento. Y fíjate que ahí falsean la historia totalmente porque Europa tiene una deuda enorme con las civilizaciones de otras partes del mundo que tenían ciencia y tecnología, pero de lejos mucho más avanzado de lo que tenía la Europa medieval. Hasta el siglo por lo menos 18, Europa estaba detrás de las otras civilizaciones en conocimiento y tecnología. Pero, ¿qué pasó? La expansión colonial destruyó esas civilizaciones. O sea, la expansión colonial es un proceso de expansión civilizatoria. Destruyen todas las civilizaciones que se encuentran e imponen la suya. Entonces, en ese proceso destruyeron la infraestructura de producción de conocimiento que tenían esas civilizaciones. Y entonces luego, 400, 500 años después, pues tú puedes venir y decir, mira, vienen ellos y te dicen, mira, qué inferiores son, esa gente no tiene ciencia, esa gente no tiene filosofía, esa gente, claro, tú has colonizado, has destruido la civilización que producía conocimientos muy superiores a los tuyos y ahora 300 años después, tú has desarrollado, te has quedado como el único jugador en el campo porque quitaste a todo el mundo del medio para producir ciencia. Ahora tú has hecho ciertos desarrollos a partir de lo que te robaste de los otros y ahora vienes 300 o 400 años después y le dices, mira, qué inferiores son si no tienen ni ciencia. Mira, si aquí no hay ni desarrollo tecnológico, claro, los has colonizado, le has destruido sus sistemas de enseñanza, has excluido a millones de personas de la educación, de continuar produciendo conocimiento, lo has dejado fuera. Entonces, varios siglos después, aparece Occidente como el que tiene el mayor desarrollo y conocimiento científico, tecnológico, etcétera. Pero eso es una historia falseada. Bien, entonces en el Civilizato Te Mato iban predicando esto de progreso, civilización, cientificismo, a donde quiera que colonizaban, y si los pueblos resistían, porque le decían, vístete de otra manera, tú tienes unas formas primitivas de comportarte, tú tienes cultura primitiva, atrasada, tú no tienes conocimiento, tú no tienes ciencia, tú dejas esas supersticiones que tú tienes y asimílate a la cultura occidental, etcétera, etcétera. Entonces, con ese civilizato te mato, y mataron y asesinaron a millones de seres humanos, sobre todo pueblos originarios del planeta Tierra, que fueron la mayoría de la gente asesinada en el siglo XIX. Y lo puedes ver por todas partes del mundo. El proyecto, por ejemplo, en Argentina de Sarmientos, Civilización o Barbarie, ¿no? En el siglo XIX, donde iban a cazar indios. La caza de indios era un deporte en la Argentina. O sea, esto de colonialismo de población no es una cosa, o sea, que puedes ver solamente en la expansión europea aquí o acá, sino que es algo que lo ves repetirse en diferentes regiones del mundo. Y vuelvo y repito, ese colonialismo de población lo practicaron la República de los blancos criollos en el cono sur, exterminando pueblos originarios,
como parte de un colonialismo de población, de quedarse con sus tierras, sus territorios y todo eso. Eso pasó en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el sur de Brasil, en varios lugares, en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Zimbabue, en África del Sur. Bueno, podemos ir por el planeta viendo esto. Y entonces, ese Civilizato Temato era un proyecto precisamente de destrucción de culturas, de conocimientos, etcétera, de los pueblos originarios del planeta Tierra, en el proceso de colonización de los imperios occidentales y sus colaboradores en el sur global. Entonces, tienes también ya en el siglo XX, desarrolla Totemato. Entonces, el desarrolla Totemato en el siglo XX era, aquí tú eres un subdesarrollado. Entonces, tú eres pobre, subdesarrollado. Yo vengo a enseñarte desarrollo. Aquí está la receta del desarrollo. Abre las puertas a la inversión extranjera en tu territorio, a la explotación de tu mano de obra. Abre las puertas a entregar todos los recursos naturales de tu país a las grandes transnacionales occidentales. Y si resistes, entonces ahí vienen los golpes de Estado de la CIA en el planeta entero, poniendo dictaduras militares desarrollistas, ¿bien? Y exterminando, desapareciendo a millones de seres humanos, ¿bien? O sea, claro, nunca se plantearon el tema de que si tu economía está por detrás de las economías de los imperialismos occidentales, pues obviamente después de 400 años de colonización y de dominación, obviamente tu situación económica no la puedes desprender de esa historia de saqueo colonial. ¿Ves? Entonces, el capitalismo colonial fue constitutivo al empobrecimiento de las economías de los países del sur. Entonces, pero claro, te dicen, no, es que tú eres un subdesarrollado. O sea, tú tienes una cultura de subdesarrollo. Por eso tú eres pobre. Entonces, no hablan de la dominación y explotación estructural de la División Internacional del Trabajo, de centro y periferia, del saqueo del sur, del norte sobre el sur, del sistema imperialista mundial, explotando y saqueando los pueblos. Nada de eso. El problema es que tu cultura es subdesarrollada. Entonces hay que enseñarte desarrollo. Entonces lo culturalizan, lo que no es otra cosa que varios siglos de estructuras de dominación y explotación imperialista. Entonces te lo culturalizan como si fuera un problema inherente a la cultura de los pueblos del sur. Entonces ahí vienen los golpes de Estado de la CIA poniendo dictaduras desarrollistas donde quiera que hubo resistencia al saqueo imperialista del desarrollo de Totemato. Porque te decían, la receta del desarrollo es, mira, aquí está. La receta es, ofrece mano de obra barata al capital transnacional en tu territorio, dale todos los recursos naturales de tu país de gratis o a precios de baratillo, ¿no? Muy bajo, y entonces algún día serás como nosotros. ¿Ves? Esa era la ilusión desarrollista, que te hacían creer que si tú aceptabas ese programa de modernización, le llamaban, pues tú tarde o temprano llegarías a ser como los países industriales del norte global. Bueno, resulta que ya sabemos esa historia, ¿no? La retórica de salvación, de que vienen a traerte civilización, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Durante ese periodo, mira, mataron a millones de seres humanos. Fíjate que en el golpe de Estado en Indonesia de la CIA, en el año 65, bien, donde ponen una dictadura militar desarrollista, en ese golpe de Estado mataron, el primer mes del golpe mataron a más de 1 millón de seres humanos. Para que tengan una idea de las cifras de las que estamos hablando, nada más que en Indonesia. No estoy aquí hablando de África, del resto de Asia y de América Latina, que cuando tú te pones a mirar el proyecto del desarrollo de Totemato no fue solamente en América Latina. Estas dictaduras militares que vimos con Videla y Pinochet en el Cono Sur y otras dictaduras, ¿no? En América Latina, no fue solamente en América Latina, fue en África y fue en Asia. Y las matanzas fueron enormes. En números de seres humanos fueron enormes. Entonces, estamos hablando de un sistema imperialista mundial
que es el que materializa esa civilización que llamamos la modernidad capitalista occidental, que no es otra cosa que una civilización de muerte. Es una civilización de muerte. Entonces, pasamos El método Yakarta era lo de Indonesia. el método Yakarta en Indonesia. O sea, que hay un libro sobre eso, que fue un modelo que luego se usó en el Cono Sur en América Latina, ¿no? Estas dictaduras militares desarrollistas que la CIA pone ahí y que en algunos lugares llegó a durar 30 y 40 años, esas dictaduras. Pero el punto es que luego de ahí, ya en el principio del siglo XXI, los primeros 20 años del siglo XXI, está el democratízate o te mato, donde ahora se plantean lo siguiente, ahora plantean, pues mira, tú tienes una cultura autoritaria, tú no sabes lo que es democracia, y ahora yo te voy a enseñar a ti democracia, trayendo tanques de guerra, bombardeando tu país, asesinando, matando, desplazando a millones de seres humanos, ¿no? Es lo que vivimos los primeros 20 años de este siglo. El democratízate o te mato. O sea, vuelvo al tema. O sea, estos son todos proyectos que se venden como altruistas. Mira, vengo a cristianizar, a salvar tu alma, vengo a civilizarte, porque tú eres un subdesarrollo, ¿cómo se dice? Un salvaje, ¿no? Un bárbaro. Vengo a desarrollarte porque tú eres un subdesarrollado. Vengo a democratizarte porque tú eres autoritario. Claro, muchas de esas dictaduras que ellos llamaban que tú tenías una cultura autoritaria eran personajes que formaban parte de las dictaduras militares desarrollistas que puso la CIA allí como parte de los golpes de Estado durante el desarrollo te mato. Y luego en el siglo XXI vienen y te dicen esa que es un imagen, problema cultural tuyo. esa idea te la tiene en la cabeza presente igual ahora, porque cuando Borrell dice el jardín y la selva, tiene claro eso precisamente. Exactamente. Entonces, fíjate que ahora te vienen a decir, no es que tú eres autoritario, porque tú tienes una cultura autoritaria y venimos a enseñarte democracia, con una invasión militar, te vienen a enseñar democracia, ¿no? Entonces, fíjate, Saddam Hussein, que era un hombre de la CIA, Saddam Hussein, que fue derrocado por el mismo imperio, fue un tipo que puso allí la CIA. O sea, vamos, la invasión a Irak, todo eso que vimos después, que venimos a traer democracia, que esto es una dictadura, que no sé qué, mira, perdóname, el golpe de Estado por el cual Saddam Hussein llegó al poder en Irak fue un golpe de Estado de la CIA. Saddam Hussein fue el hombre de la CIA en la guerra sucia de 8 años contra Irán, en los años 80. O sea, este era un hombre de ellos. Y ahora vienen y te dicen, no, no, es que ustedes tienen una cultura autoritaria. Y ahí está Saddam Hussein como un ejemplo. Y venimos a enseñarte democracia. Fíjate lo absurdo. O sea, estoy aquí describiendo el discurso imperialista que se ha usado en los últimos, desde el siglo XV para acá. Fíjate lo absurdo de estos discursos, porque en realidad todos esos son fake news. En realidad ellos ni traen, ni vienen a cristianizar, ni vienen a civilizar, ni vienen a desarrollar, ni vienen a democratizar, vienen a saquear, vienen a saquear, vienen a robar, vienen a explotar, vienen a dominar, vienen a matar. Entonces, eso, el que no tenga claro eso a estas alturas de la historia, yo creo que, o sea, está bastante perdido en el tiempo y espacio en que estamos metidos. O sea, este sistema civilizatorio es un sistema destructivo de la vida. Entonces, si no, o sea, si no tenemos eso claro, entonces no vamos a estar perdidos porque vamos a estar haciendo políticas con ilusiones desarrollistas, ilusiones de una supuesta democracia que no funciona, la democracia liberal occidental, ¿no? Que ha sido realmente muy problemática en términos de resolver los problemas de la gente y en términos de realmente una participación democrática verdadera, sino que siempre las élites controlan esta forma de democracia de múltiples mecanismos. Entonces, ni es democratizar, ni es civilizar, ni es desarrollar, ni es cristianizar. Es todo lo contrario, porque lo que hacen es lo opuesto de lo que dicen que vienen a hacer. Entonces, ahora
Chema, ahora estamos del 2023, desde el 7 de octubre de 2023 para acá. No estoy diciendo que el genocidio en Gaza empezara el 7 de octubre. No, 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 pero hay Empezó una mucho antes. rebelión. Hay una Pero rebelión aquí, ahí. en relación a esto que estamos hablando, ese genocidio que ahora se hace visible a los ojos del planeta entero, bien, porque ese genocidio ha estado ahí desde hace 100 años, más de 100 años, desde la llegada de los británicos allí, y luego la fundación en 1917, y luego la fundación del Estado de Israel en 1948. Ese genocidio estaba ahí desde el primer día o sea, desde hace ya más de 100 años. Entonces, pero ahora se hace visible porque ahora con los medios sociales pues ya no pueden controlar la información como antes. Ahora se les cuelan muchas cosas por los medios sociales que no pueden controlar. Entonces estamos viendo en vivo y a todo color un genocidio ahí en vivo. O sea, ya nadie puede decir yo no sabía nada. Pero ahora, fíjate que en términos de estos slogans, de estos lemas que ellos han lanzado en diferentes etapas de la historia, ahora pasamos a otra etapa. Porque fíjate, en la etapa de decadencia de los imperialismos occidentales, que es la etapa en que estamos ahora, una etapa de decadencia, el endeudamiento del imperialismo estadounidense es trillonario con la letra T. La decadencia económica, ya no compiten de tú a tú con ningún país del mundo, o sea, se han quedado fuera del juego en términos tecnológicos. Lo único que les queda es la capacidad militar para poder imponerse sobre el tablero de juego geopolítico e imponer lo que les da la gana por donde quiera, intentar al menos imponer, acudiendo al juego sucio, ¿no? Sanciones, presiones militares, ataques militares, etcétera, ¿no? Se meten por el lado de la violencia y lo vemos en el caso de la guerra de Ucrania, claramente, que es una movida del imperio estadounidense para sacar de juego a los rusos del mercado europeo. Eso es lo que los europeos no ven, que lo que han hecho en esa jugada es sacar las empresas rusas que cubrían el 40% de las importaciones de la Unión Europea, una cantidad multimillonaria de dinero, bien, de euros, y ahora reemplazarla con empresas americanas que te cobran 5 y 7 veces más caro que las empresas rusas. Entonces han impuesto esta jugada con la supuesta guerra de Ucrania, que no es otra cosa que la provocación que hizo el imperialismo yanqui ahí para que Rusia no tenga otra que tener que meterse a poner orden porque pusieron nazis en el poder cuyo objetivo principal es la exterminación de los pueblos eslavos, bien, de los cuales los rusos son los número uno en la lista de los pueblos eslavos a exterminar, y eso no es nuevo, eso viene desde la Segunda Guerra Mundial con las milicias nazis ucranianas, que por ahí, recordemos que por ahí fue que entró la invasión nazi hacia la Unión Soviética, y recordemos que las milicias nazis, el argumento que hacían era un argumento de que esos son razas inferiores, los eslavos, y dentro de los eslavos, los rusos eran los número uno en la lista, razas inferiores a exterminar. Y ahora volvieron y ponen en el ejército ucraniano una gente que tiene esta ideología que viene del nazismo, y claro, cuyo objetivo es matar rusos. Entonces, ponte los zapatos de los rusos. Tú haces un golpe de Estado y pones nazis ahí en el poder, que empiezan una guerra de exterminio, primero contra los ucranianos de origen ruso, ¿no? Y luego, claro, con el objetivo de traspasar la frontera y seguir exterminando rusos para el territorio de la Federación Rusa. Entonces, claro, no te puedes estar chupando el dedo y hacerte tonto, porque si Rusia no interviene, lo próximo que va a pasar es que los va a tener en los suburbios de Moscú, a estos nazis exterminando rusos. Entonces, tuvieron que, en muchos sentidos, en el momento inmediato, a sacrificar la economía, pues sabía que lo iban a sancionar, con tal de en el largo plazo a privilegiar la seguridad de la Federación Rusa, porque a lo que vienen los imperialistas es a desmembrar la Federación Rusa como hicieron con Yugoslavia, picarla en pedacitos y hacer 100 estados como hicieron con Yugoslavia, porque a ellos les interesa más estados pequeños
dividido que tener un Estado grande que cubra grandes territorios, porque es la mejor manera de ellos conquistar territorio, que es divide y vencerá, ¿no? Poner a la gente a pelearse unos con otros, crear sin Estado en un lugar donde había un solo Estado, dividir a los pueblos y de esa manera ellos entonces controlan mejor la situación. Ese es el proyecto y el sueño americano desde el siglo XIX con Rusia, eso no es nuevo. Pero el tema es que ahora con Gaza, el lema ya no es, ya con la decadencia que ellos tienen y todo eso, el lema ya no es un discurso altruista, un discurso de salvación, que venimos a ayudar, a salvar, a esto, lo otro, sino ahora queda de manera muy cruda la decadencia de los imperialismos occidentales cuando ahora en Gaza el lema es suicídate o te mato. Suicídate o igual te voy a matar. O sea, ya no tengo nada que venderte. Ya no te vendo ya ni cristianismo, ni vengo a cristianizar, ni vengo a civilizar, ni vengo a desarrollar, ni vengo a democratizar. Vengo a matar. Entonces, o te suicidas o te voy a matar. O sea, la decadencia de los imperios occidentales llega a tal punto que ya no tienen que venderte. Ya la moto que te vendían se acabó. Ya están claramente diciendo al desnudo y de manera clara lo que siempre han hecho desde el siglo XV. O sea, ahora ya no hay discurso para camuflajear, para venderte la moto. Es claramente ahí puesto en la mesa. Y además, ya con el objetivo de crear un resort hotelero turístico frente a las playas de Gaza. O sea, es un descaro, pero, o sea, vamos, decadente, ¿no? Ya no hay, tan en crisis, tan en decadencia, que ya no tienen nada que plantearte como para encubrir el genocidio, el saqueo, etcétera, como han hecho por más de 500 años. Sino que ahora es cruda la cosa. Ahora estamos en una etapa que es suicídate o te mato. Igual te voy a matar. Y vengo a matarte. O te suicidas o te mato. Y el objetivo no es que vengo a cristianizar, salvar tu alma, desarrollarte, civilizarte, democratizarte. No. Es que quiero un resort turístico hotelero aquí frente a estas playas. Así de claro. Y entonces estamos en un momento de decadencia civilizatoria. Bien, nosotros tenemos que entender el momento en que estamos, porque es un momento de decadencia civilizatoria muy peligroso, porque el imperialismo está, vamos, desatado, desesperado, no tienen proyecto de futuro, por eso no te pueden vender más ninguna Coca-Cola, o sea, de que te vendo la Coca-Cola en el desierto de democracia, civilización, cristianización, desarrollo, eso ya se les acabó el repertorio de mentiras. Y ya ahora lo que viene es la realidad cruda de que venimos a matar. Y esta es, en muchos sentidos, el sionismo ha proveído las herramientas tanto discursivas como la tecnología de exterminio, ¿no? Como el descaro, ¿no? De ya, mira, venimos a matar y se acabó. Y no hay que estar buscando excusas, ni tapándolo, ni nada. Aquí estamos y se acabó. Ese fenómeno del sionismo, donde hace un genocidio en vivo y a todo color, con el descaro más grande, es lo que hoy día se está globalizando en las élites imperialistas occidentales, ya como ejemplo de lo que toca hacer. Estamos en decadencia, esto se está cayendo y o matamos a toda esta gente y nos quedamos nosotros con el pastel o esto se cae. Las élites de Davos, están metidas de cabeza en eso, porque las élites de Davos están usando en Gaza tecnología de inteligencia artificial para el genocidio en Gaza. O sea, están usando nuevas tecnologías, pero tecnologías o sea, sería bueno hacer un programa de eso,